Buenas noches, maestra. Colegas, por favor, un par de minutos de su espera. Están ingresando sus compañeros. Bien, colegas, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase. Para ello, por favor, me permiten compartir pantalla. Queremos hacer algo breve, de manera que también le damos oportunidad a los colegas que no han presentado el día sábado en asesoría. Se quedaron varios, creo, levantando la mano para participar. ¿De acuerdo? Entonces, permítame compartir la pantalla con ustedes e iniciar nuestra sesión. Por favor, si me confirman si se observa la pantalla, les agradecería. Sí se observa. Sí, docente, se visualiza. Sí, teacher. Muchas gracias. Muy bien. El día de hoy nos dedicamos, sí, a la segunda parte importante de nuestro trabajo de investigación, que es la formulación de la justificación y los objetivos del trabajo.
¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros hayamos planteado el problema, de hecho, esta parte ya se va a hacer un tanto más sencilla, porque de todas maneras ya tenemos la base, ¿no? La base que nos va a servir para absolutamente todo. Si hemos formulado el problema, hemos formulado bien el problema, pues los objetivos van a salir bastante fáciles, ¿de acuerdo? Igualmente la justificación. Así que vamos bien. ¿Qué necesitamos para esta semana? Que pues analicen la literatura científica y que propongan el trabajo de investigación que están realizando, alineado obviamente a los objetivos de desarrollo sostenible, como siempre, ¿verdad? Y busquemos algo de más conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, ¿no? Necesitamos presentar el proyecto de investigación, la justificación y los objetivos alineados al impacto institucional, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de acuerdo a eso, nosotros vamos a avanzar en esta parte. Hagamos la formulación de la justificación y los objetivos en particular. Vamos viendo. ¿Cómo formular la justificación? ¿Qué se entiende primero por justificación? Muchas veces creo que confundimos la justificación con el planteamiento del problema. ¿Alguien me puede definir o puede dar una razón por la cual son diferentes y por qué nos piden estos dos puntos en el proyecto de investigación? Colegas, anímense a participar. De hecho, algunos de ustedes que he estado revisando sus trabajos ya han hecho una justificación en sus proyectos. ¿De acuerdo? No se les ha pedido eso todavía, pero algunos ya lo han incluido, ¿no? Y otros, bueno, no se han ido avanzando en función a lo que se les ha pedido, con el planteamiento del problema, ¿no? Existe confusión respecto al planteamiento del problema con la justificación. Así que si alguien me puede referir cuál es la diferencia en particular, por favor. Doctora, ¿puede volver a repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia en particular respecto al planteamiento del problema y la justificación? Digamos que en el planteamiento uno trata de ver el por qué es lo que está sucediendo del, como decir, la realidad problemática y ya en la justificación vemos la importancia de ese estudio, ¿no? Por, por qué es importante estudiarlo. Ya, vamos cerca, colegas, vamos cerca. Por favor, colega Kenneth. Gracias, maestra. Sí, la razón es el motivo del por qué se quiere investigar, ¿no? Para saber, porque se supone que una investigación es a futuro. En cambio, una tesis es diferente, es algo que es concluyente. Y la justificación es todo el antecedente que uno tiene respecto a poder decir, quiero investigar esto, ¿no? Es la justificación de la parte teórica, la práctica, la metodológica y todo, toda la razón que va a justificar, ¿no? Gracias. Bien, colega, sí, vamos acercándonos a esa realidad. Colega Claudia, por favor. Bueno, en mi opinión, bueno, que tengo entendido más o menos que el planteamiento del problema explica cuál es la situación o dificultad, ¿no? Más o menos que existe o uno tiene que investigar, ¿no? Lo que piensa, por qué.
y mientras que la justificación es por qué es importante esa justificación, para qué nos servirá y qué aportes brindará ese estudio que estamos realizando. Tema y la Excelente, justificación, el valor de por qué lo hacemos, lo estudiamos. excelente, muchas gracias. Colega Gracias. Zoraida, por favor. Perdón, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Yo creo que en la justificación nosotros vamos a decir el por qué merece ser estudiado el tema que escojamos, y en el planteamiento es cómo se manifiesta esa, ¿cómo se diría? Ese problema, ¿no? Algo así. O ese, en cuanto al planteamiento, es mostrar la existencia de una brecha o una necesidad que tengamos, y la justificación va a ser el convencer de que esa brecha debería de ser, no sé si decir, atendida, sería la palabra. Eso es lo que creo. Sí, vamos acercándonos, está muy bien, gracias, colega. Noemí, por favor. Magíster, buenas noches. El problema para mí es el diagnóstico, ¿no? De, del- de la situación actual y la justificación. La justificación es a ver, ¿cómo le pondré? Disculpe. Ah, o sea, explica la importancia del estudio del problema, ¿no? Los beneficios, la utilidad, la relevancia, ¿no? Del estudio. Ok, de acuerdo. Milario, por favor. Sí, docente, buenas noches. Bueno, respecto al planteamiento del problema docente, es más la explicación de qué está ocurriendo, dónde ocurre, a quiénes afecta y por qué se convierte en un problema, a los cuales esto va a identificar las causas, las consecuencias, y también va a delimitar el tema en sí en el cual se va a investigar, y lo va a convertir, como ya se había mencionado en la clase anterior, una pregunta, ¿no? En la investigación que se va a realizar. Sin embargo, en la justificación ya también se explica por qué es importante realizar el estudio, o sea, para qué podemos investigar este problema. Es por eso que dentro de ello también se va a ver los test, los beneficios que pueda haber, ya sea en la realidad, en la problemática de la situación actual que se va a tener, los métodos que vamos a utilizar para la investigación. Gracias, docente. Bien, colegas, gracias por su participación. Excelente. Sí, efectivamente, varias de las cosas de las palabras clave que ustedes han mencionado, sí se usan, efectivamente. En el planteamiento del problema nosotros entramos en un contexto, ¿verdad? Tratando de explicar cuál es la realidad, pues, del problema que queremos investigar. Y básicamente la justificación, ya decimos por qué lo queremos estudiar. Si en el planteamiento hemos dado la importancia, ¿verdad? En la justificación ya respondemos al por qué lo queremos estudiar. Y en ese por qué, colegas, así como ustedes lo mencionaron, el por qué no es simplemente porque, bueno, porque un solo tipo de relevancia, por ejemplo. No, porque el trabajo que vamos a realizar puede poseer diferentes justificaciones. Y es a eso a lo que tenemos que nosotros abordar, ¿no? Entonces, justificar es dar las razones por las cuales se quiere hacer el estudio, ¿no? Y eso es pues dar un porqué, tan simple como es. Ahora, la justificación está bien hecha siempre y cuando nosotros abordemos diferentes frentes. No solamente decir, no es importante porque, bueno, es novedoso o es importante solamente porque va a servir a la sociedad. No, ¿de acuerdo? Una investigación debe poseer al menos 4 justificaciones o 4 partes. Una justificación que es teórica, básicamente a partir de todo lo que hemos leído. Si ya hemos explicado un contexto en el planteamiento del problema, pues ahora teóricamente lo podemos justificar, ¿no? ¿Por qué sería bueno? ¿No? Teóricamente. Prácticamente, ¿para qué serviría?
Y esa es la justificación práctica. ¿Para qué serviría? La justificación metodológica responde a por qué nosotros tenemos que utilizar una serie de pasos establecidos para hacer ese estudio. Y finalmente, la implicancia social. ¿Cuán relevante va a ser nuestro trabajo, ¿no?, para la sociedad? Ya en la primera clase habíamos dicho que obviamente si el trabajo de investigación se queda en el laboratorio, no sirve, ¿de acuerdo? Entonces, esta implicancia social también nos da a entender, nos da a conocer cuánto podría impactar sobre la sociedad. Si tiene algún tipo de impacto, pues perfecto, ¿no ve? Perfecto. Si no tiene ningún tipo de impacto, entonces vamos a estar en problemas, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerden entonces que para hacer la parte de justificación de su trabajo de investigación, abordemos estos 4 frentes. No significa necesariamente que tengamos 4 hojas de justificación, no. Bastaría con 2, 3 o 4 párrafos como máximo, ¿de acuerdo? Tratando de abordar una justificación en particular en cada párrafo, ¿de acuerdo? Eso estaría bien. Pero si podríamos juntar la justificación teórica y práctica, por ejemplo, en un solo párrafo, también estaría perfecto. Todo depende cómo abordemos nosotros el problema de investigación, ¿de acuerdo? Pero no se olviden de abordar los 4 frentes. Muy bien. Como dijimos, la justificación nos va a indicar el por qué y el para qué debe hacerse la investigación. ¿Por qué y para qué? ¿De acuerdo? Y por medio de esta justificación se debe demostrar que el estudio es necesario e importante. Si ya hemos dado un gran contexto en el planteamiento del problema, ¿verdad?, hemos adentrado a la realidad, a lo que está probablemente de novedad, a lo que está pasando actualmente con ese problema, ¿no? Acá, ya en la justificación, es necesario realzar la importancia del estudio. Y obviamente la necesidad de efectuar esa investigación, porque es importante y para qué es importante. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente tiene la finalidad de dejar en claro por qué es importante la investigación, debe contener esos beneficios, alcances, aplicaciones. Debe impulsar también a otras investigaciones, porque recuerden que nosotros en un solo tema no podemos abordar todo lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, estudiamos un pedazo y podemos dejar lo demás para que se siga estudiando. De todas maneras, debe contribuir a la solución de un problema. Eso está dicho desde la primera clase, ¿de acuerdo? Muy bien. Si justificar para nosotros es exponer la razón por la cual nos ha impulsado, nos ha motivado a realizar el trabajo de investigación, ¿verdad? Ese por qué y ese para qué, ¿sí?, se podría responder a través de preguntas clave, para no estar divagando, quizá, a ver cómo hago la justificación, cómo, qué pongo, qué digo en la justificación. Como existe una fórmula particular para trabajar el planteamiento del problema o las preguntas de investigación, existe también preguntas guía con las cuales podemos trabajar la parte de justificación. Ejemplo, para el tema de conveniencia, ¿no?, podríamos preguntarnos 2 cosas. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿No? Obviamente no redactamos las preguntas dentro de la justificación, pero nosotros planteamos estas preguntas, las respondemos y en función a esa respuesta, pues empezamos a redactar la justificación. El tema, el tema de relevancia social. Hay preguntas orientadoras como, ¿cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarían de los resultados de la investigación y de qué modo? ¿Qué alcance o proyección social tiene? Eso es lo que podríamos trabajar. ¿Cuáles son las implicancias prácticas? ¿Ayudaría a resolver algún problema real? ¿Cuál es el valor teórico? Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrá generalizar los resultados a principios más amplios? Y finalmente, la utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar información. Contribuye a la definición de un concepto variable o relación entre variables.
Estas preguntas, repito, son orientadoras. No necesariamente tenemos que colocarlas en la justificación, pero sí la respuesta, ¿de acuerdo? La respuesta armada en un párrafo. La justificación no tiene que ser muy extensa, como les he dicho, porque si fuese muy extensa nos perdemos también en la justificación y nos vamos por las ramas, ¿de acuerdo? Entonces, les muestro ejemplos de cómo hacer una justificación, ¿sí? Y de todas maneras va a necesitar algunas referencias en algunos casos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tengamos a la mano algunos autores que nos han dado la idea particular de hacer la investigación, pues es necesario ahora en la justificación poder citarlos, ¿de acuerdo? Ejemplo de justificación teórica, y es acá donde podrían entrar más autores, por ejemplo, ¿no? La justificación teórica de una investigación científica se fundamenta en la necesidad de demostrar cómo es que el estudio contribuye al desarrollo del conocimiento existente. Señala que una investigación tiene valor teórico cuando se construye sobre bases conceptuales sólidas y logra aportar al desarrollo, extensión o mejora de teorías. Esta identificación de vacíos en la literatura y la articulación con marcos teóricos previos son elementos esenciales para sustentar dicha justificación. Esta contribución teórica también implica no solo utilizar la teoría existente, sino también generar nuevos conocimientos que permitan explicar mejor los fenómenos estudiados. En la justificación teórica, nosotros podemos hacer citas bibliográficas en función de lo que ya hemos ido planteando en la primera parte. ¿Sí? Si bien en la primera parte, vuelvo a repetir, hemos dado el contexto, perfecto. Esta parte de la importancia se puede reservar para justificarlo de manera teórica. Igualmente, la justificación práctica, ¿no? Porque se sustenta en la utilidad de los resultados para resolver esos problemas reales y apoyar a la toma de decisiones en contextos aplicados. Volvemos a repetir allí. Vamos a dar la aplicación práctica, o sea, ¿para qué va a servir a la sociedad? ¿Cómo contribuye? Entonces, más allá de justificarlo teóricamente, acá tenemos que vincularlo de todas maneras con los problemas reales. Sirve para tomar decisiones y tiene utilidad fuera del ámbito académico. O sea, tiene que ser relevante para la sociedad. Si no, no hay estudio. En la justificación metodológica, lo que hacemos es fundamentar las decisiones sobre el diseño, métodos y técnicas empleadas. Dijimos cuando trabajamos el planteamiento del problema que una sola idea de investigación puede abordarse también desde diferentes frentes. Por lo tanto, el diseño, los métodos y las técnicas a emplear van a ser diferentes. El mismo tema, abordado bajo un enfoque cuantitativo o cualitativo, va a tener diferentes diseños, métodos y técnicas. Entonces, en la justificación metodológica nos toca explicar, ¿verdad? ¿Por qué se escogió ese diseño? ¿Por qué esos métodos y por qué esas técnicas? Para asegurar la validez y la coherencia del estudio. No es en este momento describir los procedimientos, sino más bien por qué estos procedimientos serían los adecuados, ¿sí? Para resolver el problema que nos estamos planteando, ¿no? Entonces, repito, no es describir qué es lo que se va a hacer, sino más bien decir por qué es importante utilizar esos métodos o procedimientos. ¿De acuerdo? Entonces, una misma idea de investigación en su justificación metodológica puede tener diferentes variables. ¿De acuerdo? La justificación, por si acaso, no la podemos hacer en el orden que a nosotros nos diera la gana. No. De acuerdo a la parte más importante que nosotros resaltemos, mantengamos ese orden para poder justificar. Mantengamos un orden respecto a las variables para poder responder al por qué queremos hacer la investigación. No mezclemos, porque en la justificación usualmente se comete el error de que las variables se mezclan y pareciera que las variables dependientes se están convirtiendo en independientes y sobre eso se quiere estudiar.
y se justifica el por qué. Tengamos presente siempre qué es lo que vamos a hacer primero y para qué lo vamos a hacer. Ese orden a nosotros nos va a permitir redactar de manera eficiente. Si mantenemos un orden, describamos en ese mismo orden. Y después de describir, expliquemos, argumentemos y demos a conocer la utilidad. No es mucho. Dije, no se trata de explicar hojas de hojas. Se trata de conceptualizar de manera resumida en ciertos párrafos lo que queremos hacer, la importancia del por qué queremos investigar. Repito, manteniendo un orden, por favor. ¿Sí? Entonces, miren, la justificación, si bien no la vamos a copiar nosotros de algún sitio, porque cada justificación es única, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta lo siguiente. La importancia es lo primero que se tiene que tomar en cuenta. La significancia, la originalidad de la explicación, la factibilidad y la delimitación. ¿Por qué? Porque para irnos por las ramas otra vez. ¿De acuerdo? Básicamente podemos tomar cuatro párrafos, como les decía, básicamente, en los cuales incluyamos la solución al problema que debe contribuir a mayores conocimientos. Debe tener alguna novedad a la vez que despierte el interés y el profundo entusiasmo del quien investiga. El problema debe ser factible de investigar. Eso ya se dijo en el planteamiento. Ahora se refuerza, ¿no? Y en el tiempo previsto. Y finalmente ajustarse al investigador a sus recursos y al área donde tiene mayor experiencia. Les decía en las primeras clases que si uno no se siente cómodo con la investigación, si le vamos a imponer algún tipo de investigación, obviamente el cuarto punto no se va a cumplir. Y la justificación de esa investigación se hace tediosa, ¿de acuerdo? Se hace muy forzada. Y eso no va a convenir para nada más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Ejemplos como decíamos hace rato, ¿no? Más o menos una justificación teórica debería de tener estos puntos en particular, ¿no? El estudio se justifica porque el concepto de innovación abierta en la educación superior ha evolucionado significativamente y requiere ser analizado desde una perspectiva teórica actualizada, ya que los enfoques tradicionales no logran explicar adecuadamente las dinámicas contemporáneas de generación y transferencia de conocimiento en entornos globales. Acá está resaltando una importancia. Está mencionando también a un autor. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata esta justificación? Podríamos suponer cuál es el tema. ¿Se entiende o no se entiende, colegas? Sí se entiende, colega. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué se trata el tema? Colega, ¿se me escucha? Sí, sí se le escucha. Adelante. Algunas cosas más. Aló, creo que lo perdimos, colega. Pues, doctora, disculpe, ¿se me ha escuchado? No sé, creo que No, el no se ha internet está mal. escuchado. Recién lo estamos escuchando. Mm, Colega Luis Alberto. Peter, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sería algo así como metodologías de investigación en la educación? Sí, puede que se refiera a eso. ¿Alguien más? Bueno, si se dan cuenta, colegas, finalmente el tema no está perdido y ese es el reto. O sea, en cada párrafo que se lee de la justificación,
se tiene que entender a qué nos estamos refiriendo. Y fíjense, con dos intervenciones se han referido a un tema en particular. Claro, no es exactamente el tema que puede mencionarse en el título, pero sí se entiende que están hablando de algunas dinámicas en particular respecto al conocimiento y respecto a la transferencia de ese conocimiento, ¿no? Entonces, si uno me dice, claro, están hablando de dinámicas, ¿no? Dinámicas de transferencia de conocimiento, puede ser en el aula, puede ser a través de entornos virtuales, entornos físicos, etcétera, ¿sí? Pero no se pierde el hilo, ¿se dan cuenta? Igual pasa con la justificación metodológica. Miren, ejemplo, ¿no? El diseño metodológico del estudio se justifica en la necesidad de seleccionar un enfoque adecuado que permita analizar de manera precisa los problemas en la investigación neuroquirúrgica, considerando que la elección del diseño influye directamente en la validez y confiabilidad de los resultados. Ojo, que uno no tiene nada que ver con el otro, ¿sí? Son estudios diferentes, ¿sí? Si alguien me puede decir, por ejemplo, a qué se refiere o qué tema estarían tratando, por ejemplo, en la justificación metodológica. Sí, docente. Desde el enfoque metodológico, acá se centra principalmente en la importancia de poder seleccionar diseños de investigación que permitan analizar con Magíster sería mayor o mejor deficiencias o precisión. problemas en la investigación neuroquirúrgica. Sí, colegas, sí es así. Bueno, se interrumpió un poquito. Sí, pero definitivamente sí es así. Primero resalta la importancia, ¿verdad? De una selección, de un enfoque adecuado, pero para algo en particular, que es la investigación neuroquirúrgica. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, por si acaso son ejemplos, pero se dan cuenta que no se pierde el tema. En cada párrafo redactado tiene que existir esa conexión con el tema de investigación, ¿de acuerdo? Veamos a ver una justificación práctica. Dice allí, la educación en ingeniería, basada en enfoques tradicionales, resulta insuficiente frente a los avances tecnológicos y las nuevas demandas del entorno laboral, que exigen habilidades adicionales en los profesionales. Por ello se plantea la necesidad de incorporar modelos innovadores de enseñanza como el aprendizaje invertido para poder responder a esos cambios. Yo creo que ahí en esa justificación está más claro todavía qué tema están tratando. Si alguien me dice, por favor. Implementación de modelos innovadores de enseñanza. Claro, está fácil deducirlo, ¿sí o no? Está resaltando la necesidad de implementar eso. Necesidad, ojo, y esa es la justificación práctica. Ok, ahora, una justificación social, ¿cómo se haría? ¿No? La investigación se justifica socialmente porque su propósito principal es generar beneficios a la sociedad, especialmente en términos de salud y bienestar colectivo. En ese sentido, los autores establecen que el valor social contribuye la razón fundamental para realizar la investigación, ya que no basta con el conocimiento científico si éste no contribuye al beneficio de la población. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta acá, la justificación social es solamente darle la importancia del para qué, ¿no? Y por qué sirve para la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. La justificación entonces de cualquier investigación, ¿sí? Debe mostrar definitivamente, pues, ¿no? Cómo es un problema real y cómo ese problema se conecta con los objetivos claros, con las variables que queremos investigar, con el diseño metodológico adecuado. Ya lo dijimos, ¿no? Y esto permite que el estudio no solo describa la realidad, sino también aporte soluciones prácticas, ¿no? Entonces, cuando nosotros como estudiantes planteamos la justificación del problema, antes de definir cualquier método de recolección de datos, reflexionemos primero por qué es importante el estudio que nos estamos planteando. ¿Qué va a resolver o qué busca por lo menos resolver? ¿No? Entonces, si nosotros nos centramos en ese punto de qué busca resolver y por qué es importante,
la metodología se va a ir alineando, ¿sí? Suavemente. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos para qué lo queremos resolver, ¿no? Si es para las personas, si es para algún experimento en particular, si es para algunos animales, etcétera, entonces la metodología se va ajustando en función a lo que vamos a querer hacer. No todo es encuestas, no todo es entrevistas, no todo es cuestionarios, ¿de acuerdo? No todo. Siempre se va a basar en qué es lo que queremos hacer. Por eso es que la justificación es importante para poder definir por qué lo queremos hacer. ¿No? Y eso no se olvide, ¿por qué? ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Evaluémonos en esta parte de la justificación antes de pasar a los objetivos con 3 preguntitas, como siempre. ¿De acuerdo? Entonces, hemos remarcado mucho qué expresa la justificación de una investigación. ¿Cuál es la respuesta, colegas? Las razones por las cuales se realiza la La B, investigación. la Tienes razón. segunda. Creo que queda claro, ¿verdad? Ujú. Las razones significa el por qué. ¿Listo? Está fácil eso. Segunda, ¿cuál es una de las finalidades principales de la justificación? La opción B. Demostrar que la investigación es necesaria e importante. Segunda. Perfecto. Gracias. Quedó claro, me parece. Muy bien. Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de una adecuada justificación de la investigación? La segunda. Explicación La teórica. Segunda. Metodológica. Lo mismo, ¿verdad? Acá falta la justificación social, ¿sí? Pero básicamente es la teórica, práctica y metodológica. Pero falta la justificación social, falta una palabrita. Muy bien. Entonces, si nosotros hemos avanzado la parte teórica de nuestro trabajo, vale decir, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación como formulación, el siguiente paso va a ser la justificación. Ya hemos dado la justificación, estamos listos entonces para desarrollar los objetivos de la investigación. Y obviamente en coherencia con las líneas institucionales, pues y los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. ¿Sí? Ningún objetivo podría estar fuera tampoco, pues no tendría ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la construcción del proyecto es paso a paso, ¿sí? Paso a paso. O sea, yo no puedo pretender plantear el problema, darles la justificación, o primero plantear objetivos de la investigación, si no conozco cuál es la importancia del trabajo y a qué quiero dedicarme, con qué enfoque quiero dedicar. Por eso es que a veces se nos enreda plantear una investigación, ¿sí? Plantear un proyecto se hace difícil porque creemos que lo primero que viene son los objetivos. No le damos importancia al planteamiento porque pensamos que es un relleno. Y la justificación va al final. Diremos un por qué, sí, pero más adelante. Entonces, las cosas no funcionan así, ¿de acuerdo? Un proyecto se arma poco a poco. Entonces, la parte más importante lo estamos superando ya en 2 semanas. Ustedes han presentado hasta el domingo ya su planteamiento del problema completo y eso es lo que voy a revisar hasta mañana todavía. En función a eso, les iré dando sugerencias para saber si abordamos la justificación o todavía tenemos que ajustar el planteamiento del problema. Una vez hecha la justificación, ya quedó zanjada, recién nos atrevemos a plantear los objetivos. Y estos van a salir de manera sencilla si es que las preguntas de investigación están bien formuladas. Porque los objetivos son básicamente la respuesta a esas preguntas. ¿De acuerdo? Veamos cómo, colegas. Veamos. Miren, los objetivos, como todos conocemos, y yo creo que esto ya es clásico, ¿verdad? Expresan lo que se pretende lograr en el proceso de investigación. Un plan tiene objetivos, ¿sí? El plan maestro, el plan de trabajo tiene objetivos. Un informe siempre se presenta con objetivos. Cualquier trabajo que se vaya a realizar, práctico teórico, siempre tiene objetivos. Entonces, básicamente es lo que se pretende lograr en la investigación. Y es la respuesta
a las preguntas de investigación. ¿Sí? Su formulación va a involucrar esos resultados concretos a obtener en el desarrollo de la investigación. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Entonces, en un objetivo, nosotros deberíamos de redactarlo en función de poder cumplir una parte del trabajo. En otro objetivo, cumplir otra parte del trabajo. Y así sucesivamente para lograr establecer, ¿verdad? O completar el logro del objetivo general. ¿De acuerdo? Es recomendable que los objetivos se formulen en términos operativos y para ello su redacción siempre debe empezar con un verbo en infinitivo. ¿Sí? Ejemplo, establecer, determinar, analizar, cuantificar, señalar, etcétera. El objetivo debe señalar la acción a ejecutar. No podemos ir por las ramas, ¿sí? En un planteamiento, perdón, en un proyecto, ¿sí? No podemos colocar objetivos. El objetivo de la presente investigación es que tal y cual. No funciona así, colegas. El objetivo es claro. Empieza con un verbo y punto. ¿Sí? El objetivo se redacta como logro conseguir de la pregunta formulada del problema, o mejor dicho, teniendo como referencia la formulación del problema. Así también los objetivos se diferencian del hacer porque constituyen, además de una actividad, una finalidad o un logro mayor. ¿De acuerdo? Una actividad es algo corto, es algo puntual. En cambio, el objetivo sí es algo más grande. ¿De acuerdo? Un objetivo es la intención explícita de un investigador de alcanzar un resultado a lo largo de la investigación, por supuesto, y constituye el eje en torno al cual se diseña la estructura del estudio. Si tenemos objetivos claros, obviamente todo el trabajo se simplifica, ¿de acuerdo? Si los objetivos son la manifestación del propósito, finalidad, etcétera, está dirigido obviamente a alcanzar una meta o un logro, pues, y es el para qué de la acción. El objetivo de la investigación es el elemento central que orienta todo el estudio, ya que define lo que se pretende alcanzar y la guía estructurada metodológica y el desarrollo de la investigación. Finalmente, los objetivos deben expresarse con claridad, sin explicación mayor. ¿Sí? Los objetivos son claros, tácitos, definidos, y entre más cortos, mejor. Los objetivos no se escriben, colegas, por si acaso, ¿no? No sé, determinar los parámetros físico-químicos con la finalidad de dar a conocer y tal y cual. No, los objetivos son directos. Determinar los parámetros físico-químicos del agua. Punto. Nada de con la finalidad ni nada. Se explica. Los objetivos no se explican. ¿De acuerdo? Deben ser concretos, medibles, apropiados, realistas, susceptibles de ser alcanzados. Y son las guías de estudio, por lo cual se tiene que tener presente durante todo el desarrollo. Los objetivos tienen que estar presentes para que nosotros no desviemos la atención de la investigación. ¿De acuerdo? Por eso, mientras más claros y cortos sean, es mejor. El objetivo general, como les decía, expresa en logros terminales lo que se debe alcanzar en el estudio, pues, ¿no? Que se quiere alcanzar al final, como tope, como máximo dentro de la investigación. Y para construirlo se emplean verbos y coinciden también con la formulación del problema. Siempre el objetivo general tiene que ir identificado con un verbo de mayor jerarquía y los objetivos específicos con verbos de menor jerarquía. De todas maneras, también determinan el tipo de investigación. Por ejemplo, si tenemos investigaciones con enfoque cuantitativo, el objetivo general será pues determinar, analizar, comparar, quizás ciertos datos en particular. Si el enfoque es cualitativo de nuestra investigación, pues el objetivo general estará en el punto de explicar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, algo literal. Depende del enfoque para plantear el objetivo o utilizar un verbo correcto.
¿De acuerdo? Los objetivos específicos son enunciados que se desagregan del objetivo general. O al revés, ¿sí? La suma de los objetivos específicos deben dar el objetivo general. Véanlo de cualquiera de las dos formas, colegas. Cualquiera de las dos formas llegan a lo mismo. ¿De acuerdo? Obviamente estos objetivos específicos hacen mención a situaciones particulares del objetivo general. Por eso es su subdivisión. Facilitan el cumplimiento del objetivo general mediante la determinación de estadios o la precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios del proceso, o sea, las partes de, ¿sí? Entre los objetivos generales específicos existe una relación de jerarquía, ya les dije. Los objetivos surgen tanto de la justificación como del proceso de delimitación del tema, en función de los enunciados que tenemos. Ejemplo, si el objetivo general es analizar las partes de algo, o el objetivo general es comparar, ¿verdad? Comparar los resultados de una situación con la otra, en los objetivos específicos no podemos volver a repetir, pues, analizar o comparar, ¿no? Verbos de menor jerarquía serán, pues, determinar ciertos parámetros, ¿no? Conocer algunos otros. Entonces, si determinamos y conocemos, podríamos comparar, podríamos analizar. En ese entender, colegas, voy a repetir, el objetivo general utiliza verbos de mayor jerarquía y los objetivos específicos de menor jerarquía. Ahora, la pregunta puede ser, ¿no? Pero, profesora, me van a decir, ¿de dónde extraemos esos verbos y cómo sabemos cuál es de mayor o menor jerarquía? Bueno, uno, sí, podríamos revisar, por ejemplo, la taxonomía de Bloom. Él presenta, por ejemplo, verbos en una especie de tronco y ramas, ¿verdad? En un árbol, para saber cuáles podrían ser los verbos de menor jerarquía para llegar a los verbos de mayor jerarquía. Y otra cosa es nuestra experiencia profesional, pues, colegas. ¿No queremos revisar la taxonomía? Perfecto, nadie nos obliga. Pero ya por simple lógica podemos pensar cuál es un verbo de mayor jerarquía y otro de menor jerarquía. Entre, por ejemplo, analizar y determinar cuál es más grande. Analizar, me van a decir, ¿verdad? Analizar es más grande, implica más cosas que solamente determinar. Determinar puede ser una sola medida. Entonces, en función de ello, también pongámonos a pensar, ¿sí? Pongámonos a pensar. Los objetivos deben cumplir estas características, colegas. Son los que orientan la investigación, ya lo dijimos repetidas veces. Se deben expresar con claridad y ser congruentes con el problema. Guardan coherencia con el título, el problema, la hipótesis y las variables. Los objetivos son aquellos que relacionan absolutamente todas estas partes. Y son medibles y observables. Eso por sobre todo. Los tipos de objetivos, general y específicos, son básicos, ¿verdad? El general, por ejemplo, indica qué se desea averiguar, debe reflejar la esencia del planteamiento del problema, la idea expresada en el título del proyecto de investigación. Básicamente, como les repito, es la respuesta a la pregunta general de investigación o, ¿sí? Es el título convertido en forma de acción. Por eso, de ahí la importancia, colegas, de formular bien el problema. La importancia de formular bien la pregunta de investigación es haber hecho un buen planteamiento del problema. De eso sale, ¿sí? De eso sale un buen título, por ejemplo. Si hasta ahora no hemos definido bien el título, perfecto. Primero escribamos el objetivo general y a partir de ese objetivo, de hecho, ya nace el título. Ahí está más ajustado. ¿Sí? Podemos ensayarlo, ¿sí? Podemos ensayarlo con sus proyectos. Determinar, identificar, evaluar, describir, formular, verificar, diseñar, elaborar, proponer, analizar, etcétera, ¿sí? Son verbos que se pueden utilizar para empezar la redacción del objetivo. Y los objetivos específicos son aquella serie de actividades particulares dirigidos al logro del objetivo general. Otra vez, los objetivos generales deben delimitarse social, espacial y temporalmente.
lo que no puede ocurrir necesariamente con los específicos. Ejemplo, si en el objetivo general vamos a incluir, por ejemplo, ¿no? Es evaluar, no sé, evaluar aspectos generales de, no sé, o características de vulnerabilidad de repente, ¿no? Frente a situaciones climáticas en el distrito de, no sé, XX, en el año tal, tal, tal. Perfecto. Eso se menciona en el objetivo general, pero en el específico ya no. Ya lo mencionamos en el lugar tal, en dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. En el específico indicaremos exactamente qué es lo que vamos a hacer para lograr eso, ¿no? Primero, características de, no sé, de construcción de las casas, analizar la distribución de las viviendas, analizar, no sé, algo en particular que desdoble las actividades. Pero ya no volvemos a repetir, ¿no? En el distrito de tal, en el año tal y tal. Ya no, no es necesario, ¿sí? No es necesario. Muy bien. Entonces, estos son los verbos, más verbos, por si acaso, para poder conocer ahí. Y acá está un tipo de formulación del problema, formulación de objetivo, por ejemplo, en función al tipo de investigación que tengamos. Sea descriptiva, correlacional o investigación causal, cuando tenemos diseños no experimentales, por ejemplo, ¿no? Practiquemos a ver la formulación del objetivo, colegas. En una investigación descriptiva, si nuestra pregunta es identificar el nivel de desempeño laboral en los trabajadores de e-salud en la región Cusco 2019. Fíjense cómo dice, bueno, ahí no deberían de estar las preguntas, colegas, ¿sí? No deberían de estar los signos de interrogación, ¿sí? Entonces, miren, el objetivo es claro, identificar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de e-salud en la región Cusco, ¿sí? Identificar, estamos partiendo de un verbo, ¿sí? ¿Cuál sería la pregunta de investigación y cuál sería el título si tenemos ese objetivo? Disculpe, ¿puede repetir el objetivo porque en la pantalla no se ve? ¿No se ve la pantalla, colegas? El objetivo no. Está el objetivo ahí en la pantalla, ¿no? En la investigación descriptiva. Identificar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de salud en la región Cusco. ¿Cuál sería la pregunta y cuál sería el título? Doctora, la pregunta sería, ¿cuál es el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de salud en la región Cusco 2019? Claro, está fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel? Y el Y el título título, también, nivel de desempeño laboral de los trabajadores de salud de la región Cusco 2019. Ya está. O tal vez desde el verbo, identificación del nivel de desempeño. Quizá pueda ser Claro, así, sí. ¿sí o no? O directo, ¿no? Nivel de desempeño laboral. ¿De qué depende, colega? Depende básicamente de cuál sea el enfoque del autor o el enfoque del investigador. Depende de su enfoque. Pero está claro, ¿sí o no? Es clarísimo un objetivo. En una investigación correlacional, por ejemplo, dice determinar si existe, bueno, acá faltan palabras, perdón, determinar si existe relación entre el clima laboral y la satisfacción laboral en los colaboradores de una empresa turística de Huancayo 2019. Esa es una correlacional, estamos investigando la relación de una variable con la otra.
¿ya? Pero el objetivo está claro, determinar si existe una relación entre una cosa con la otra. ¿Cuál sería la pregunta y cuál sería el título? Luis Alberto, por favor. Magíster, la pregunta tendría si existe una relación entre el clima laboral y la satisfacción laboral en los colaboradores de una empresa turística Cayo 2019. Y el título sería de manera específica Relación entre el clima laboral y la satisfacción laboral Ujú, de Cayo claro, 2019. exactamente. Pero ahí voy a hacer una corrección, colega Luis Alberto. Nosotros no podemos hacer una pregunta y decir si existe una relación, ¿no? O simplemente existe una relación entre el clima laboral, porque si hacemos la pregunta de esa manera, ¿se acuerdan? Solo vamos a poder responder si existe o no existe. Y las preguntas formuladas de esa manera no son de investigación. Entonces, podríamos preguntar tal vez, ¿no? ¿Cuál es la relación existente entre el clima laboral? ¿O qué tipo de relación existe entre el clima laboral y la satisfacción laboral? Preguntar por tipo, preguntar por nivel, preguntar por cantidad es mejor que preguntar si existe o no. Esa sola corrección, colega. Pero se dan cuenta que los títulos salen fácil, que las preguntas salen fáciles. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tip acá cuando se trabaja proyectos de investigación, ¿de acuerdo? Si hemos planteado el problema y no estamos claros con la formulación del problema, o sea, con qué preguntas hacer, podríamos determinar después del planteamiento unos objetivos tentativos. Y en función a eso, ir como el cangrejo, pues, ¿no? Para atrás. Tenemos los objetivos, entonces podríamos formular las preguntas y podríamos recién pasar al título. Vamos como el cangrejo. ¿Y eso es posible? Por supuesto que es posible. Es de uso frecuente. Muchas veces se nos hace complicado formular la pregunta de investigación. Ya, tenemos un buen planteamiento, está perfecto, pero generar la pregunta se nos hace difícil a veces. Entonces, esta es una buena metodología. Primero el objetivo y regreso a la pregunta. La idea es que todo tenga relación. ¿De acuerdo? Igualmente en el ejemplo de una investigación causal explicativa. Evaluar la incidencia de la administración estratégica y el sistema de control interno en la responsabilidad social, ¿no? De la municipalidad en CON, etcétera, etcétera, ¿no? Fácil está el título, desde incidencia de la administración. Igual las preguntas, ¿cuál es el nivel de incidencia? ¿No? Por ahí van las preguntas, es fácil. Otra, determinar la influencia que ejerce la gestión institucional y el uso de recursos tecnológicos en el desempeño laboral del docente. Va por el título, otra vez, influencia que ejerce la gestión institucional y tal y cual. Fácil. ¿Cuál es la influencia que ejerce la gestión institucional? Se determina fácil, colegas. En un diseño experimental, por ejemplo, no crean que es diferente, ¿sí? En un diseño experimental incluso es más práctico todavía, ¿no? El objetivo puede ser demostrar el efecto de la aplicación de estrategias colaborativas en el proceso de gestión de instituciones educativas de tal y cual. ¿Cuál es el título? Otra vez, ¿no? Efecto de la aplicación de las estrategias colaborativas. Pregunta, ¿en qué medida el efecto de la aplicación de estrategias? ¿Cuál es el efecto de la aplicación de las estrategias? ¿Qué nivel presenta el efecto de la aplicación de las, etcétera, etcétera? ¿Se dan cuenta? Se hace sencillo, ¿sí? Se hace sencillo. No olvidemos, por favor, que para los objetivos siempre iniciamos con verbos, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya podemos operacionalizar, por ejemplo, el problema y el objetivo. Por eso les decía que el problema es lo más importante. ¿Cómo los operacionalizamos? A nivel exploratorio, descriptivo y correlacional, ¿no? El problema puede ser cuáles son las características de X, etcétera. El objetivo, determinar las características de X. El problema, ¿desde cuándo se produce X? Objetivo, establecer los antecedentes de X.
Otro, ¿qué relación existe entre X y Y? Objetivo, determinar la relación que existe entre X y Y. Otro, ¿cuáles son las causas de Y? Objetivo, explicar las causas de Y. ¿Qué factores han generado Y? Objetivo, determinar los factores que generan Y. Es sencillo, colegas, es cuestión de práctica, ¿no? Otro, ¿por qué X produce efectos en Y? Objetivo, explicar los efectos de X en Y. Y ya está. No es nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Nada del otro mundo. Y lo van a ver ustedes en sus proyectos. Es fácil. A nivel explicativo y aplicativo, va con lo mismo, colegas. Con lo mismo. ¿Qué efectos produce X en Y? Determinar los efectos de X en Y, determinar la influencia de X en Y, determinar la influencia, etc. Demostrar que X mejora Y. O demostrar que X es mejor que Y. Depende cuál sea nuestro problema. Muy bien. Entonces, a ver, un ejemplito acá. Esta es una parte, en realidad no es todo, es una parte de la famosa operacionalización de variables. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces se nos hace difícil esta operacionalización cuando no tenemos claro cuál es nuestro problema. Por eso voy a repetir por enésima vez que el planteamiento del problema es clave para determinar qué es lo que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Es clave, súper clave. Entonces, veamos, ¿no? Título. Influencia del taller pedagógico debe ser, Ecovida, en el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de sexto grado de educación primaria, ¿no? Y luego la institución y luego el lugar. Ya está, ¿no? Pero acá está claro. Queremos determinar cuándo influye, pues, el taller pedagógico. Tiene un título particular en el desarrollo de la conciencia ambiental. Vamos a estudiar la conciencia, la aplicación de un taller respecto a la conciencia que genera. Perfecto. La pregunta de investigación sale de cajón ahí. ¿Cuál es la influencia del taller en el nivel cognitivo? ¿No? Esa es su dimensión cognitiva. ¿Por qué? Porque voy a analizar aspectos de conocimiento. No lo quiero tomar por el aspecto de conocimiento, lo quiero tomar por el nivel afectivo de repente, ¿no? ¿Cuál es la influencia del taller Ecovida en el nivel afectivo de la conciencia ambiental? No lo quiero tomar por ese lado porque no me interesa. Mi desarrollo es más del tema connativo, por ejemplo. Esa es mi dimensión. Pregunta, ¿cuál es la influencia del taller Ecovida en el nivel connativo de la conciencia ambiental de los estudiantes? En el nivel activo también puedo preguntar, y así sucesivamente, dependiendo qué quiero estudiar. Pero finalmente todas estas dimensiones llevan a la conciencia ambiental, ¿se dan cuenta? En esas dimensiones, cognitivo, afectivo, conativo y activo. Entonces, miren, los objetivos específicos son identificar la influencia, identificar. El objetivo general pues será grande, ¿no? Es determinar la influencia. Determinar es más grande que identificar, por supuesto. Determinar necesita una explicación. Identificar es un paso clave nada más. Por eso es objetivo específico. ¿De acuerdo? A ver si vamos a una autoevaluación. Por si acaso, colega, los objetivos solo salen con la práctica. Practiquemos en nuestros propios proyectos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dar un tiempito para que practiquen. ¿De acuerdo? Evaluémonos una vez más, colegas. Una vez más. ¿Qué expresan los objetivos de investigación? Los resultados que se Los espera resultados lograr. que se Lograr en pretenden. el estudio. Perfecto. Primera. Al unísono, colegas. Se entendió perfecto. Pregunta 2. ¿Cómo se redactan los objetivos? Con preguntas Con preguntas Verbos, la infinitas. primera. Con Con verbos. verbos. Definitivo. Con verbos. Con verbos. Con verbos. Con preguntas, por si acaso, se redacta
los problemas, ¿sí? Los problemas. Pero con verbos se redacta el objetivo. 3 y última. ¿Qué relación existe entre el objetivo general y los específicos? Los objetivos específicos La les agregan primera. al objetivo general. Ah, Claro, La primera, los objetivos específicos desagregan el objetivo general. básico. Básico, colega. O al revés, ¿no? La suma de los objetivos específicos es el objetivo general. Cualquiera de los dos. Teniendo eso claro, creo que podemos pasar a practicar. Vamos a practicar. Entonces, como hoy vimos dos temas, el tema de justificación y el tema de objetivos, ¿sí? Habiendo ya zanjado nuestro planteamiento del problema, estamos en la completa capacidad de generar la justificación y los objetivos. Vamos incrementando eso a nuestro trabajo para el día domingo, ¿de acuerdo? Antes, concluyamos en un par de cosas. La justificación, dijimos, son las razones, los porqués, ¿no? Es necesario plantear una investigación o por qué lo queremos realizar. Esta justificación contiene los beneficios, alcances y aplicaciones que permitan contribuir a la solución del problema que estamos viendo, ¿no? Y obviamente considerar en ella el aporte de la investigación al contexto, a la técnica de aplicación de la investigación que permita reflexionar sobre el conocimiento existente. Es básico de una justificación. Y respecto a los objetivos, pues están facilitos. Los objetivos expresan lo que se pretende lograr en la investigación. Es recomendable que los objetivos se formulen en términos operativos. Por lo tanto, su redacción siempre inicia con un verbo. Entonces, ¿qué va a pasar, colegas, cuando ustedes redacten su objetivo? Si no han escuchado la clase o no han repasado, les aseguro que van a cometer el error de colocar el objetivo de la presente investigación es tal y cual, con la finalidad de tal y cual. Si yo detecto un objetivo de esa naturaleza, de acuerdo a la rúbrica, su calificación es 0. ¿Sí o no? Después nos estén quejando. Entonces, la idea, si no asistimos a clases, es repasar. Y esto está clarísimo, colega. ¿Sí? Es fácil, de hecho. Ya han pasado la parte más difícil, eso quiero que quede claro. El planteamiento era lo difícil. Ahora ya viene lo sencillo. Ahora, estos objetivos son propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse y por lo tanto, el desarrollo del trabajo se orienta a su logro. Punto. Y su adecuada formulación permite definir con precisión las acciones necesarias para la recolección y el análisis de datos. ¿No está claro? No vamos a saber qué hacer tampoco. ¿De acuerdo? Y eso es lo último, colegas. Y ahí están las referencias, se las dejo. ¿Alguna pregunta, consulta, queja o comentario respecto a la justificación y los objetivos de la investigación? Todo bien, docente, hasta ahora. Gracias. Ok, colega, gracias. Si todo está bien, entonces en el siguiente trabajo, todo el mundo 20, ¿cierto? Sí, bueno, sí se puede hacer así como mostró correlacional, ¿cierto? En ejemplo. Claro, Ya, todas perfecto. las formas se pueden hacer, colega. Depende solamente de cómo lo quieran enfocar. Si es descriptivo, correlacional causal, depende de ustedes. Nadie los puede obligar a hacer una cosa con la que no se sientan cómodos, ya les dije. Depende de ustedes. Muy bien, colegas. Si no hay quejas, entonces, miren, la clase de la sesión de asesoría quedaban pendientes de presentar algunos trabajos. Yo no sé si ahora sea el momento, pero Sí, por favor, docente. Queda una lista colega pendiente para Zoraida, culminar. sí, por favor, quedó pendiente la colega Zoraida, luego la colega Claudia Sofía, el colega Edgar Ormeño, después mm, eh, las col- los colegas Noemí O- Rodríguez, Michael Quispe,
luego Miguel Buscamaita y Nancy Cardosa. Son los que levantaron la mano la clase pasada y los dejé esperando porque ya no hubo tiempo. Entonces yo les sugeriría que vayamos en el mismo orden, ¿les parece? Para ir avanzando. Ya. En todo caso, Magíster, la doctora Zoraida. Sí, Sí, dígame. docente. Magíster, discúlpeme, una consultita. Ujú. Había podido ver que en Clementina ya habían puesto calificaciones de los trabajos. De la Quería hacerle semana la 1 y 2. consulta, perdón. De la semana 1 y 2, ¿verdad? Ajá, sí, Magíster. Mi consulta era, ¿cuál es la nota probatoria? ¿Desde 11 en adelante o hay una nota mayor? 11 en adelante para todos los casos. Pero ¿qué pasa? Les explico con las calificaciones de las 2 primeras semanas. Yo les había puesto un comentario literal, ¿no? Entonces, bueno, me llamaron la atención por haber colocado solo un comentario literal y no haber utilizado la rúbrica para cada uno y una nota específica para cada uno. Justifiqué con el hecho de que no todos andamos en el mismo ritmo, hay algunos que recién se habían matriculado o sea, para no afectar a todos, solamente les corregí de forma literal, más no había puesto calificaciones numéricas y me dijeron que no era posible, entonces que lo corrija. Por eso seguramente al revisar su plataforma ahora han encontrado una nota en particular. Y esa nota numérica no representa realmente el trabajo que ustedes han tenido. ¿Por qué? Porque las 2 primeras semanas yo no los he calificado con rúbricas, sino en función al avance que ustedes han presentado. A partir de esta tercera semana, ¿sí? Su rúbrica de calificación ya está con ustedes para que ustedes sepan exactamente qué es lo que se va a calificar y no lo supongan. Y así va a ser de esta tercera semana en adelante, ¿sí? Entonces yo les sugiero que no se preocupen mucho por las notas de las 2 primeras semanas. Repito, no se preocupen, ¿de acuerdo? Sería bueno que a partir de la tercera semana le pongan todo el interés para trabajar en función de la rúbrica, pues ya nos hemos nivelado, ¿de acuerdo? Nos hemos nivelado y en función de eso también les voy a pedir que registren sus títulos y etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen por las 2 primeras semanas, por favor, ¿sí? Ahora sí, pasemos por favor con la colega Zoraida. Adelante. Gracias, a ver, voy a compartir. Ay, perdón, a ver, ¿cómo es esto? Compartir. Acá está. Uy, 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 ¿cómo es esto? Ya está. ¿Pueden visualizar, no es cierto? Ya se Magister, ve, ya, sí, ya se ve. ya, Magister, yo tenía una consulta y yo en un primer momento le dije que tenía 102 estudios de las plantas de tratamiento, un diagnóstico que se había realizado, 55 de monitoreos virtuales y 25 de fiscalizaciones. Entonces, lo de las fiscalizaciones, no sé si me van a dar por la ley de la libre, como dicen, para cuando uno quiere información. No sé si me podrán autorizar, por eso es que solamente puse aquí la de las 112 plantas y no sé si colocarlas de las 55 más para, o sea, hacer un, ¿cómo se dice? Eh, Algunas ya están dentro de estas 112, ¿no? O simplemente colocar las 112 nada más, o sea, basarme en esas que son tienen el mismo diseño, por decir así, el estudio que se realizó, el diagnóstico que se realizó en estas plantas. Por eso es que esa era Bien, mi colega, primera. primero no veo su pantalla respecto Ah, al proyecto que usted tiene. Estoy viendo una página web. ¿así? Pero yo Sí, sí, pero, a ver, dice permítame. justificación A del ver, a estudio en ver, tesis. espérate, espérate, espérate. Eso dice. A ver, otra vez. Compartir, justificación, ahí está. Compartir. Ahora puedo ver, Aún, no, aún qué, no se ve, todavía no está presentando. qué raro, pero yo sí veo. A ver, ¿cómo le hago? A ver, un ratito, por favor. A ver, voy a cerrar estos. No, un momentito, por favor, sí, a ver.
compartir. Ah, acá, ahí está, ahora sí. Oh, ¿dónde está? Acá. Ahí, ahora. Está Ahora empezando a sí. compartir. Ahora sí lo veo. Ay, ya. Ahora sí. Ya, ok. Bueno, el título es Factores asociados al incumplimiento ambiental en plantas de tratamiento de agua potable en el Perú. Mi pregunta, mi interrogante aquí, la primera es si eh, tengo que ponerle ahí de 112 plantas del año 2025 o lo dejo ahí nada más como título. Yo le sugiero que lo deje ahí. Ya. ¿Ok? Entonces, Quizás tal vez le agregue el año, ¿no? Si es que le exigen colocar el año, porque en la universidad tienen esa metodología de colocar entonces varios años, coma tendría que ponerle de esa 2025. manera, así, o guión. Perú, coma 2025. Ah, ok, ya. Entonces, ese es Ujú. uno. Bueno, el título está como factores asociados al incumplimiento. En planteamiento he encontrado muy poca información porque no hay antecedentes, creo que en otros países, de repente Latinoamérica y aquí mismo, que se haya hecho un diagnóstico de todas las plantas, ¿no? No hay esa información. Entonces, he puesto solamente, bueno, la literatura, se ha limitado en gran medida al examinar las plantas, he puesto el marco normativo peruano y en este caso puse se dispone de 112 fichas de diagnóstico, ¿no? Y coloqué estas fichas incluyen variables como características técnicas y operativas, bueno, en este caso antigüedad, capacidad instalada, tecnologías de coagulación, filtración, desinfección, estado de mantenimiento, la ubicación geográfica, porque es tanto de, algunos están en la costa, otros en la parte sierra y otros en la parte selva, ¿no? Luego el tipo de fuente, si es superficial o subterránea, los factores administrativos. En muchas de las plantas solamente tienen de repente operadores o simplemente un personal que adiestran y que se encarga de operar la planta, ¿no? Eh, bueno, los factores de capacitación y competencia del personal. Luego, en cuanto a la formulación de los problemas, el problema general que coloqué fue cuáles son los factores que mejor predicen el incumplimiento ambiental en las plantas de tratamiento de agua potable del Perú y cuál es su orden de importancia relativa, ¿no? Y en problemas específicos, puse cuál es la prevalencia del incumplimiento ambiental en las 112 plantas de tratamiento de agua potable según los parámetros normativos, en este caso, turbiedad, coliformes, o sea, poniendo, ¿no? Cloros residuales, si tienen metales, y cuáles son los parámetros críticos más frecuentes. En, como segundo problema específico coloqué qué variables técnico-operativos, en este caso capacidad instalada, antigüedad, tipo de filtración, estado de mantenimiento, tienen mayor poder predictivo sobre el incumplimiento ambiental. Eh, Como tercer punto puse las variables geográficas, bueno, en cuanto a altitud y región geográfica, el tipo de fuente de agua, si mejora la calidad o el incumplimiento en este caso el incumplimiento de lo exigido por el reglamento peruano, ¿no? Y en la última, ¿cuál es el modelo multivariado que mejor predice estadísticamente el incumplimiento ambiental al integrar todas las dimensiones analizadas? No sé si los problemas Ya. específicos tienen que ser cortos, o sea, ser dos, tres, o está bien los cuatro. No, deben ser, bueno, dos, tres, cuatro pueden ser los que usted decida. Sin embargo, acá le voy a sugerir un ajuste, colega. Ya. Partiendo del planteamiento del problema, el planteamiento del problema no está bien enfocado por lo que he podido leer, Ya. porque su título dice una cosa, dice Ajá, factores asociados al incumplimiento ambiental en plantas de tratamiento de agua potable. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que describir en el problema? ujú, Que obviamente en todos los lugares, de hecho en cada ciudad, ya. tenemos plantas de tratamiento de agua potable, ¿o no? Ajá, sí. Eso es, a nivel mundial hay plantas de tratamiento de agua potable porque no pueden sacar agua del mar y solo repartirnos. Eso no se puede hacer. Hay que potabilizar el agua para repartir. Y eso es a Ya. nivel mundial. Entonces, enfocarlo en eso, en los primeros párrafos, ¿no? Que el problema del agua o de la distribución del agua es algo genérico, universal. El Ajá, tratamiento de esa agua también es algo genérico y universal. Entonces, ahí ya va un segundo párrafo ajá, respecto a hablar del tratamiento del agua, ¿sí? ya. Ahora, tercer párrafo. Hay parámetros ambientales que cumplir respecto al tratamiento de esa agua para poder distribuirlo en las redes de agua potable.
Eso es un tercer párrafo, ¿no? Ahora, cuarto párrafo, factores que se asocian al incumplimiento. ¿Cuáles son esos factores? Puede ser la precariedad del sistema de tratamiento, la antigüedad del sistema de tratamiento, la baja tecnificación del personal, X cosas, Ujú. ¿sí o no? Tal como usted lo ha mencionado. Pero eso hablarlo en un cuarto párrafo, ¿no? Ya. Porque eso también es mundial. Ujú. Recién se acerca luego al Perú, ¿no? Y en el Perú existe ese tipo de tratamientos, ese tipo de distribución y ese tipo de problemas. Ese es un quinto párrafo del planteamiento del problema, Ya. ¿no? Y un sexto párrafo ya se acerca a lo que usted quiere, ¿no? Que obviamente debido a eso, ¿no? Existen evaluaciones y que esas evaluaciones han permitido demostrar cuáles son esos factores asociados. Listo. Ya. Entonces, debe tener ahí unos 6 párrafos de planteamiento del problema. No enfocarlos acá, ¿no? Enfocarlos como que se dispone de fichas de diagnóstico. Ese no Ajá. es su problema. Las fichas Ya. de diagnóstico son una herramienta que usted va a utilizar para dar a conocer esos factores. Y eso no tiene por qué entrar en el planteamiento. Ah, ok, está bien. Recuerde que el planteamiento es todo el enfoque, ¿verdad? Todo el Ujú. contexto. Entonces, no es necesario que usted encuentre una investigación que diga necesariamente que se ha hecho la evaluación a las plantas de tratamiento. No lo va a encontrar así. No lo va a encontrar como. Entonces, no es necesario que lo ponga. Ya está bien, ¿Ya? ya me encaminó, doctora, Ajá. gracias, de verdad. Sí está. Ahora, en la formulación del problema, yo sí le quitaría una parte, colega, por favor, Ujú. porque usted habla ya de predicción y su tema no va al tema de predicción ni de modelamiento, ni la parte estadística, Ajá. porque usted ya tiene esa data. Entonces, la pregunta para mí sería súper directa. ¿Cuáles son los factores, no que predicen, cuáles Ajá. son los factores de incumplimiento ambiental en las PETAR? No son PETAR, Ya. en las PETAP, perdón, la costumbre. Solamente eso de ahí. O Punto. orden de importancia. No es necesario. Eso Ah. va a ser, por ejemplo, algo lógico, porque usted catalogará, ¿no? En función de Ujú. qué factores se encontrará, pues no lo sé, ¿no? Entonces, ya en los problemas específicos, por ejemplo, yo me quedaría con los dos, ¿no? De cuál es la prevalencia del incumplimiento ambiental según Ajá. los parámetros normativos. Y ahí está mencionando turbiedad, coliformes, cloro residual y metales. Listo. Está hablando de características físicas y químicas que pueden ser repetitivas, ¿no? Para el Ujú. tema del cumplimiento. Punto. Y ahí hay otra pregunta más y dice, ¿cuáles son los parámetros críticos más frecuentes? Si se da cuenta, ahí hay 2 preguntas. Ajá. No, pues el problema específico es una pregunta, no 2. Ya. Quítelo y ya está. Y me quedo también con la segunda, cuando usted dice que variables técnico-operativas, ¿no? No tienen mayor predictivo, ¿no? O son las que predominan para el incumplimiento ambiental. Pero no predictivo, colega. Usted no está prediciendo nada. Usted Ok. está determinando que algo así es. Son 2 preguntas. Uno en función de características físico-químicas del agua y otro en función de la operatividad. Tal vez Ujú. ahí entre la parte técnica económica, no lo sé. Depende ya de usted. Ya. No sé si las variables geográficas también serían interesantes. Si usted dispone de ese dato, bajo la misma premisa de las 2 primeras, Ujú. opción, pero no que Doctora, predice. en el caso de la segunda pregunta, ¿qué variables técnico-operativas Ujú. tienen mayor o son las que incumplen? ¿Cómo lo enfoco eso de ahí? Mm, tienen mayor frecuencia, puede ser, ¿no? Tienen mayor frecuencia de detección para el, ¿Frecuencia de detección? claro, porque va a detectar, yo pienso que usted va a detectar cuáles son las fallas, o no, De o detección. en función a lo primero, ¿no? ¿Qué variables técnico-operativas son frecuentes? Son frecuentes para el incumplimiento, ¿no? Ujú. Podría ser así. Y la tercera iría por el tema de cuánto influyen. ¿Cuánto? No, no,
no cómo, sino cuánto influyen las variables geográficas como altitud, región geográfica, ¿no? O el tipo de fuente, incluso eso es interesante, eso debe tener, ¿no? Ujú. Esto creo que ya lo retiro, Ese ¿no? no, porque no es un modelo, usted no está prediciendo nada. Ya, La tercera pregunta, ajústelo en función de cómo están redactadas las dos primeras. ya, Pero la doctora. idea es de que usted va a encontrar parámetros que se repiten, ¿no? Y Ujú, esa repetición hace que sea, pues, uno de los factores que influyen en ese incumplimiento, ¿o no? ya está. En función a eso, redáctelo. Ya, doctora, muchísimas gracias. Ya con eso ya me puso un poco más en enfoque. Ya, colega, Muchas con mucho gracias. gusto. Vemos por lo menos con una colega más, por favor, con la colega Claudia Sofía. ¿Me permite compartir? Sí se puede, ¿no? Adelante, sí, adelante. A ver. Ya, ahí está docente. Bueno, en mi caso yo le había contado, en un inicio iba a trabajar con niños, pero el tema pues que es un poco más complicado ya por el consentimiento, es que me sugirió usted también. En este caso estoy cambiando porque bueno, también hay otra realidad acá dentro de las ODS, pues no la ODS 13 y en este caso la ODS 4. En mi caso, aquí en la ciudad de Piura, bueno, en otras ciudades también se está llevando a cabo la carrera de docencia, pero el público, bueno, la población en este caso son personas que están estudiando la docencia como segunda especialidad, puesto que ellos ya cuentan con una profesión, ya tienen, digamos, experiencia, tienen criterios, académicos, ya tienen una base a diferencia de los de pregrado. Y aquí en la ciudad de Piura es demandante, digamos, puesto que actualmente son 20 aulas, ya sea que estudian inicial, primaria y diferentes facultades, especialidades, ¿no? Como ciencias sociales, matemáticas, etcétera. En este caso, lo que yo había planteado como título es Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible en futuros docentes de una escuela superior pedagógica Piura. Lo que ya le comenté, bueno, en este caso, bueno, que el tema de gestión ambiental, ¿no? Pues cómo se relaciona tanto la gestión ambiental como el desarrollo sostenible, digamos, el ver lo que hay sobre el actuar, ¿no? Digamos, ellos van a ser formadores de futuros formadores y es bastante importante que ellos interioricen también cómo interiorizan este concepto en la realidad, puesto que en esta institución educativa, bueno, esta escuela tecnológica, hay ciertas carencias, ¿no? De los manejos de agua, manejos de luz, manejos de residuos sólidos. Y como dicen, pues que aplica también para los estudiantes, es uno aprende con el ejemplo, ¿no? Y en este caso, si se les está pidiendo a los docentes y- que me olvidé la palabra, que demuestren, que les enseñen a los niños que hablen del medio ambiente, del cuidado ambiental. Probablemente en la teoría se vea, ¿no? Pero, ¿qué pasaría con la práctica? En este caso, yo estoy enfocándolo a ello. He estado viendo, como ya le comenté, lo de los títulos. En este caso, mi pregunta general había planteado esta, ¿no? ¿Qué relación existe entre la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en futuros docentes de una escuela pedagógica superior, escuela superior pedagógica de Piura, ¿no? Y en este caso, las tres dimensiones, pues, ¿no? Las preguntas específicas relación a dimensión ambiental, dimensión social y dimensión económica. Es lo que yo estaba planteando. Tesis cuantitativa, correlación al había planteado ese detalle, porque bueno, usted también me había comentado que el tema de descriptivo no, y bueno, la sugerencia la he tomado, así que por ahora estoy planteando esto y estoy desarrollándolo. Son 20 aulas, de manera aleatoria estoy pensando tomar 2 aulas para empezar a aplicar estos cuestionarios, ¿no? Más adelante. Y empezar a trabajar, bueno, en el SPS, bueno, el tema también climático, las temperaturas, la escasez de agua,
teniendo un buen manejo, un buen conocimiento para poder enseñar en este caso, podría generar, digamos, el futuro que ya está ahorita de mejoras del medio ambiente, ¿no? No sé qué le parece, que... Bien, colega. Hola. Mire, le voy a ser súper Ujú. sincera. Acá yo ya me Ya. perdí. No entiendo qué cosa es lo que quiere usted hacer, porque mire, dice acá gestión ambiental mm, y desarrollo sostenible en futuros docentes. Ujú. Pero ¿qué? O sea, la percepción de esos temas, porque un futuro profesional no tiene desarrollo sostenible, no tiene gestión ambiental. O sea, la gestión ambiental puede ser de un recurso en particular, como el agua, el suelo, el aire. Ya. El desarrollo sostenible es una cosa Ajá. gigante. En función a varios factores se hace el desarrollo sostenible, por ejemplo, de una ciudad, de una localidad, de un país. Pero no hay desarrollo sostenible de profesionales. O sea, Ya. no entiendo a qué está enfocado su pregunta. Y luego me dice que va a hacer cuestionarios respecto al clima, al manejo del agua. Peor, ahí ya me perdí, colega, Ah, completamente. ya. Entonces, mira, Ok. hagamos una cosa. ¿Por Dígame. qué no me explica qué es lo que desea hacer? O sea, quiere entrevistar a estos futuros profesionales, quiere conocer su percepción respecto al ambiente, quiere conocer su percepción respecto a la gestión ambiental, respecto al desarrollo sostenible, quiere que ellos tengan prácticas de repente o quiere saber cómo es el manejo de sus prácticas respecto al tema de gestión ambiental y al tema de desarrollo sostenible. Si me explica un poquito más qué es lo que quiere hacer con estos futuros Ya. profesionales. Ya, en este caso, bueno, lo que yo he pensado es en este caso ya, la experiencia, ¿no? De estos docentes como que nos hablen, me comenten, pues no más que todo, hacerles cuestionarios sobre su experiencia académica, ¿no? Laboral, personal en este caso, sobre los conocimientos que tienen sobre la gestión ambiental y en este caso el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que actúan? ¿Qué es lo que eh, ven en la realidad para más o menos en base a ello que podrían enseñar, pues, ¿no? Porque si bien no son docentes todavía, este grupo de personas ya cuenta con una profesión, no son personas, digamos, que tienen, de estudiantes, ¿no? Ya tienen un conocimiento previo y bueno, en ellos como son futuros formadores, mi idea es esa, ¿no? Saber que ellos qué saben del tanto del desarrollo sostenible o no, cómo pueden emplearlo para mejorar en un futuro, pues, ¿no? En base a ellos, qué metodologías, qué enseñanzas, qué parte se podría implementar más y potenciar. Ya. Si usted quiere conocer más o menos, ya, cuáles son sus saberes y cuáles son sus prácticas, ¿verdad? Ujú. Que podrían contribuir para que ellos puedan enseñar y también mejorar la parte del conocimiento de sus estudiantes. Ya. Pero fíjese que eso no es, pues, colega, gestión ambiental ni desarrollo sostenible. Ya, en Eso ese es, caso podría ayudarme en tal caso. ¿Cómo podría? claro, eso es averiguar, ¿no es cierto?, cuáles son las prácticas recurrentes o permanentes que ellos desarrollan como futuros profesionales y cuáles son los conocimientos que han ido adquiriendo. Esa es la pregunta. Sin embargo, voy a volver a tomar el caso y Ya. digo, pero ya, en futuros profesionales, yo quiero saber qué conocen y qué hacen. Ya, por ejemplo, en mi rama, ¿no? Yo soy ingeniero agroindustrial, entonces yo voy y pregunto a mis colegas qué saben, ¿no? De la producción de quesos, por ejemplo, y cómo lo ponen en práctica. Ya, pero eso en Ya. qué contribuye en la solución a qué. Ahí yo siento que no están contribuyendo, o sea, el saber qué hacen y qué saben no contribuye a solucionar nada.
pero tal vez podría servir más el que qué prácticas ejecutan con sus estudiantes en el tema de desarrollo sostenible y gestión ambiental. ¿Qué prácticas directas, ¿no?, ejecutan ellos? Porque si ellos enseñan a ejecutar algo, ¿no? Sus alumnos lo van a replicar. Y estos alumnos estoy segura que también lo pueden replicar en su casa, ¿no? Entonces sí se hace una cadena y sí soluciona ya un problema. Pero solo saber, solo conocer, ¿no? ¿Qué tanto saben ellos y qué prácticas hacen? No me soluciona nada. Pero sí qué prácticas implementan con sus Ya, estudiantes. Eso sí puede servir para saber qué pueden replicar sus me estudiantes comento también. con sus alumnos, ¿no? Ujú, Ya, y eso igual, claro, dependiendo de lo que me digan, analizarlo, el SPS y pues llegar al correlacional simple y relacionar Primero, las dos variables, bueno, primero ver las centremos variables el en este caso. estudio, colega, primero centremos el estudio, o sea, ya se está yendo usted a la metodología, o sea, el SPS se va a ser una consecuencia de, ¿no? De repente ni lo va a utilizar y solo va a tomar un Excel en función a sacar promedios y todo. Ya, Primero centremos el estudio, ¿no? ¿En qué mm, podría contribuir lo que quiere usted hacer? ya, Eso sería lo primero. Porque mire, ahorita habla usted de futuros profesionales. Imagino, claro, ellos ya son profesores, como usted dijo, ellos ya hacen práctica docente. Entonces, en función de lo que están especializándose, supongo que estarán trasladando esa información a sus estudiantes. Por ahí podría ir la cosa, colega. Entonces, yo le pediría que ujú, reformulemos el problema, reformule las preguntas específicas y en función a eso recién determinaríamos que siga avanzando. ¿Podría ser? ya, ya está bien. Sí, por eso la vez pasada el sábado quería sí o sí para ver si es que iba, no iba, cómo era que estaba, para ver Ujú, si avanzaba, cómo, en qué situación estaba mi trabajo, pues, ¿no? ujú. Ya, Claro, colega, yo ya, le entiendo. docente. Ujú. Ya, muy Reformulemos, amable, por favor. gracias. Ya, ya está bien, Colega, gracias. ya hemos vencido el tiempo de clase. Sin embargo, voy a atender a una persona más y por favor, los estoy anotando a los que están levantando la mano y continuamos en la sesión de asesoría. Como van a tener tiempo un día todavía para presentar sus trabajos, en la sesión de asesoría, por favor, terminamos. ¿Les parece? Voy a atender al colega Edgar Ormeño, que está desde la clase pasada, por favor. ¿Sí? Adelante, colega. Gracias, Magister. Ya. Este es el título de mi informe, mi proyecto. Es la simulación anual con el uso del software Cormi como requisito técnico en la renovación de autorización de vertimientos de las plantas pesqueras a nivel nacional, ¿no? Utilizando el método del embudo, he utilizado para avanzar lo que es el planteamiento del problema, dando a conocer datos, pues, ¿no?, de contaminación y comentarios de las Naciones Unidas o de estudios publicados también, ¿no?, sobre la contaminación marina y sobre la que impacta directamente con la salud de millones de personas que consumen productos hidrobiológicos, ¿no? Luego hablo sobre en América Latina, sobre la industria pesquera que representa una de las principales fuentes de fluentes líquidos descargados al Pacífico y el Perú como el primer productor mundial de harina y aceite de pescado. Luego también menciono ya en el Perú lo que es la ANA, que es la entidad responsable de otorgar las autorizaciones de vertimientos, ¿sí? Y ahí pongo los leyes de recursos hídricos y sus normas, ¿no? Sus resoluciones jefaturales. Indicando también acá la vigencia de estas autorizaciones que oscila entre 2 a 6, que es uno de los principales problemas que existen por parte de ellos y con cual yo estoy analizando para hacer el proyecto, ¿no? Este, Todos estos requisitos incluye también estudios hidrológicos y oceanográficos y para eso necesitan el CORMIX para hacer esos estudios y modelamientos, ¿no? Luego aquí va un poco el problema. Sin embargo, aquí radica el problema central, que el CORMIX requiere como datos de entrada, ¿no?, varios condiciones ambientales, tanto del cuerpo receptor, de la naturaleza. Indico, pues, ¿no?, que en el cuerpo receptor
por su naturaleza no son estáticos, sino dinámicas y varían con las estaciones, con los cambios de velocidad, de dirección de las corrientes marinas, con las variaciones de la temperatura y varios factores, ¿no?, que influyen para esta corrida del Cormix. Luego, acá pongo algo importante, que esta situación se agrava. En el 2024, la ANA sacó una nueva resolución donde dejó un problemita acá, ya que ahora no solicitan que el que sea, este, o sea, que no se corra el Cormix exactamente, sino que si están en vigencia todavía, o sea, de los 2 a 6 años, si están en vigencia y las condiciones no han variado mucho en ese momento, pueden utilizar el mismo Cormix que utilizaron hace 2 o 6 años. Y para eso ya las condiciones han variado, obviamente, ¿no? Luego acá, esta problemática tiene especial relevancia en las bahías pesqueras. Acá puse algunos ejemplos, como son Chimbote, Paita, Hilo, Paracas, entre otras, ¿no? Puede ser también Chancay, puede ser Sechura, donde hay plantas pesqueras en realidad, porque ahí es donde también están la población y los pescadores, los pescadores artesanales también. Luego aquí viene lo que es la formulación del problema. Dice, ¿en qué medida la simulación anual con el software Cormix como sustento técnico en la renovación de autorización de vertimientos permite predecir las variaciones de la zona de mezcla y anticipar el incumplimiento de los ECAs ante la ANE, ¿no? Así, ingeniero. Bueno, también he avanzado lo que es la justificación ambiental. Dice, el monitoreo convencional vigente verifica el cumplimiento de los LMPs y ECAs con puntos fijos, pero no tiene capacidad de detectar si la zona de mezcla real se ha expandido por cambios oceanográficos. Una simulación anal con Cormix permitiría identificar oportunamente si el ecosistema marino está siendo afectado fuera de los puntos de control, contribuyendo a la protección del litoral peruano, el litoral pesquero peruano. La justificación normativa, aquí justo hablo de lo que salió en el 2024, ya que simplificó la renovación de autorizaciones, pero generó un vacío técnico al no definir cómo verificar objetivamente que las condiciones se mantienen. Este proyecto propone un mecanismo técnico concreto que puede ser incorporado por la ANA como requisito en su reglamento. La justificación técnica, el monitoreo convencional y el modelamiento Cormix son herramientas complementarias. Mientras el monitoreo mide lo que ocurre en ciertos puntos, o sea, normalmente piden un punto y luego a 100 metros al norte, al sur, al este, oeste, ¿no? En cambio, el Cormix te modela espacialmente toda la pluma, ya para poder ver los escenarios de cómo está pasando a 100 metros, hasta 1000 metros, hasta la costa, si es posible, anticipando escenarios de riesgos antes de que ocurran, ¿no? La justificación científica es el uso del Cormix como herramienta de vigilancia periódica más allá de la etapa de diseño. Es una línea de investigación escasamente desarrollada en el Perú. Este proyecto contribuye a sentar bases técnicas para su ampliación sistemáticas en el litoral peruano. Y he buscado también otras, pero no hablan mucho de este tema del Cormix, porque son pocas empresas las que utilizan la herramienta, ¿no? La justificación social. Los pescadores artesanales y comunidades costeras del litoral peruano dependen de la calidad del agua marina. Un sistema de vigilancia con actualizaciones anuales del Cormix garantizaría mayor protección de sus recursos y medios de vida. Es hasta ahí donde ha avanzado magíster. Bien, colega. Entiendo perfectamente lo que usted quiere hacer. Hacer una simulación, está bien. Ujú. Para renovaciones, autorizaciones, está bien. Eh, la realidad me parece que está bien enfocado, ¿no?, en el planteamiento del problema. Sin embargo, tenemos una pequeña deficiencia en la formulación del problema, porque solo tenemos el problema general y no lo ha desagregado en los problemas específicos. ¿Qué se va a estudiar Sí. específicamente? Sería bueno que ahí lo complemente, por favor. ¿Sí? Y respecto a la justificación, con la clase de hoy, saben que tienen 4 tipos de justificación. Y usted le ha puesto justificación normativa, científica, etcétera. Ese tipo de justificaciones no existen. Puede ser teórica, práctica, social, etcétera. Ujú. Y no se pone subtítulos. Ya, Es una sola justificación. Entonces, por ahí que lo puede no ok. reformular, pero sí adecuar al formato que pide la Ujú. universidad. Eso es en la Sí. justificación, ya lo viene avanzando, no hay problema. Ujú. Pero en la formulación del problema, por favor, es necesario desagregar al menos en 2 problemas específicos.
al menos, si no, no vamos a tener Ok. objetivos. ¿Listo? Como está bien enmarcado y sabe exactamente lo que quiere hacer, entonces lo puede Ujú. trabajar ahí. Sí, sí, está bien. ¿Ya? Voy a mejorar esto. Ya. Sería todo, colega, pero está Listo, muy Magista, bueno el gracias. avance. Listo. Bien, colegas, tengo anotados acá 7 personas más con los que voy a empezar la clase del día sábado, ¿de acuerdo? Entonces, el sábado nosotros tenemos clase igual a las 9 de la noche, me parece, ¿no? No, 8:30, 8:30 de la noche. Entonces, les voy a pedir que allí, por favor, a lo que ustedes ya están avanzando, intenten, igual que su compañero, agregarle ya la justificación y los objetivos, de manera que vamos avanzando, pues, lo de esta semana, ¿de acuerdo? Y si hay algo que corregir, pues corregimos en el camino y ustedes trabajan todo el día domingo. ¿Listo, colegas? Nos vemos el día sábado, por favor, y pasen un buen Docente, feriado. ¿podría De volver a Docente, una acuerdo, repetir para hasta pasar el consulta. otra sábado. crítica? Gracias, buenas noches. Perdón, Docente, no No sé si entendí. me habrá todo bien. considerado en la lista docente. Sí, Gómez. por favor, porque como tengo que replantear, no sé si podría pasar otra vez crítica en su lista, porque como hay Claro, pendientes todavía, no sé si no podría hay incluirme problema. ahí. Termino con los que no han presentado y damos una vuelta con los que tienen que replantear. No hay problema. Ya, amable, gracias. Ujú. Nos vemos el día sábado, pues. Docente, la lista que tiene para la siguiente, para el día sábado, Ujú. estoy dentro, docente, porque igual la anterior clase también mencioné para poder Está en estar, el sin número embargo, 7. no me ha considerado docente. Está en el número 7, colega. Ya han presentado Ya, 3, docente, entonces sería la gracias. cuarta en presentar. Ujú. Gracias, docente. Ok, hasta el sábado, colegas. Docente, ¿cuánto demora en cargar la clase grabada? ¿Perdón? ¿Cuánto demora en cargar la clase grabada de ahorita para volverla a ver? Mm, me parece que 15 minutos. Ah, ya, gracias. Ajá, ok. Hasta el sábado, colegas.